Muy buenos días, José Elías y Sonia, y toda la audiencia. A ver, oiga, ¿qué tanto se ha avanzado en cuanto a el cumplimiento de estas disposiciones de evitar la comida chatarra en los planteles escolares? Bueno, en cuanto a los datos específicos, nosotros no los poseemos, pues eso es ya más de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Sin embargo, en el sondeo que hicimos previo al panel en el que participamos ayer y que muchísimas gracias por difundir la información, preguntamos en dos escuelas y a varios otros docentes. Y en el 75% de estos planteles nos dijeron que se estaba cumpliendo al 100% la medida y los otros restantes que ya estaban llegando a esa cifra, ¿no? Entonces, claro, pensando que son 5 meses, pues es un avance bastante importante en esa muestra al menos. Claro, ¿saben, Marta, cuál ha sido el mecanismo que han utilizado los planteles para hacer esta sustitución de alimentos? Y sobre todo, no sé si cuál ha sido pues, la reacción de los niños en particular al no poder acceder a aquellos alimentos que, si bien sabemos no son nutritivos, supongo para ellos serán atractivos. Sí, es muy interesante, como comenté, este sondeo previo que hicimos preguntando a niños, familias y docentes, lo que nos mostró es que específicamente niñas y niños saben que la medida es buena, la aceptan como tal, aunque evidentemente sí mencionan que les faltan los dulces o la botana, que los extrañan, pero están de acuerdo con la medida. Es interesante ver esto y coincidieron los panelistas y las panelistas ayer con esta parte también, de que son precisamente los menores quienes están más conscientes de que esta medida los puede ayudar en el mediano y largo plazo, a pesar de este pequeño sacrificio que se tiene que hacer, por lo menos en las horas en que están en la escuela, ¿no? La duda sigue estando, tal vez ya no en lo que está ocurriendo al interior de la escuela, sino lo que sucede apenas salen los pequeños de la misma, es decir, regresan al hogar. ¿Y qué se puede hacer para que ahí se continúe con este buen hábito? Porque de otra manera tal vez le piden el refresco a la mamá, la comida chatarra y se le sigue proporcionando. Sí, precisamente una de las coincidencias que tuvieron ayer nuestros participantes en este diálogo por la alimentación escolar fue esta en la que todas las personas que estamos involucrados, todos los adultos que estamos alrededor de las niñas y los niños, somos corresponsables en esta educación para una mejor alimentación. Es cierto que las dinámicas familiares se han trastocado de alguna forma porque es mucho más fácil comprar productos ya empacados, elaborados, que preparar desde cero la comida, ¿no? Eh, Inclusive sabemos que es mucho más fácil en el camino agarrar perdón, ahí con eco, agarrar un paquetito y ponerlo en la lonchera de los niños que preparar un lonche o algo parecido. Entonces, creo que a pesar del poco tiempo en el que la medida está implementada, ha habido cambios interesantes y tendrá que seguir siendo como impulsada en todos los ámbitos, en la escuela, en el hogar, evidentemente, alrededor de la escuela. Ayer mencionaban eso, que pues tiene que ser un esfuerzo común, colaborativo, en pro del bienestar de las niñas y los niños como la primera prioridad que tendríamos. ¿Hay o han detectado ustedes alguna asesoría o programa sobre cuáles son las alternativas y también por tratarse de alimentación para niños, cómo hacerlas más atractivas de alguna manera? Eh, es una muy interesante pregunta porque justamente ayer una de las panelistas que nos acompañó, Fiorella Espinosa de UNICEF, es la oficial de nutrición en México para UNICEF, nos comentaba de varios recursos que esta organización ha implementado junto con la Secretaría de Educación Federal para proporcionarlo tanto a las cooperativas como a las escuelas. En ese sentido, lo que se busca es que a través de las secretarías estatales se baje por la estructura toda la información. Sin embargo, sabemos que eso pues, puede tener sus desafíos
y luego si les gusta les compartimos esa información. Pero también comentaban que en el panel que existen varias formas en que las familias, sobre todo en comunidades pequeñas o las cooperativas, se han unido en pequeños grupos de ayuda o células o redes para precisamente buscar formas de tener esta comida más sana, dar opciones a los niños que sean muy alimenticias, muy nutritivas y que a la vez sean pues atractivas y puedan generar un rédito para las cooperativas en sí. Así que yo creo que precisamente este esfuerzo común ante la necesidad que genera esta medida, pues puede salir adelante, puede ser una muy buena opción para que tengamos lo que decía bueno, coincidiendo dos de las panelistas, en que volvamos a tener la posibilidad de reconocer los sabores que antes sí teníamos. Mencionaban, por ejemplo, que hay niños que no conocen las verduras locales o cosas como los garbanzos y están acostumbrados precisamente a los sabores de los empacados, de las cuestiones que tienen sellos. Entonces, volver a esta oportunidad de recuperar los sabores originales, naturales de los alimentos, pues ahí está como una opción muy válida. Habían directores todavía cuando apenas estaba comenzando con la aplicación formal de esta medida, directores de planteles escolares que decían, pues es que simplemente nos están dejando sin alternativas. Era seguramente más desconocimiento de lo que sí se podía hacer. En este contacto que Mexicanos Primero tiene también de alguna manera con las escuelas, ¿ya ha quedado resuelta toda esta incógnita que tenían ellos acerca de qué sí y qué no? Y resuelto también aquel temor que tenían de eventuales sanciones para ellos. Justamente ese es uno de los puntos que creo que todavía resulta un reto para la Secretaría de Educación. Eh, Primero, el asegurar que la información sí sea distribuida y comprendida en todos los planteles. Am, a pesar de que a través de la estructura sí se hace, es importante, y lo reconocieron como una de las coincidencias de ayer en el panel, que la información sea mucho más precisa y que además sea continua. Y por otro lado, también quedan estas cuestiones dentro de la normativa en que no está tan claro, dado que las escuelas no tienen personería jurídica per se. Entonces la sanción no es a la escuela. De lo que nos han comentado, pues la sanción termina siendo a la cooperativa escolar. Y todavía tenían muchísimas dudas las personas con las que hablamos en ese sentido. Ayer también comentaron desde UNICEF que se está preparando, pues bueno, ya hay una ley sobre alimentación, pero que todavía falta el reglamento para poder operarla, ¿no? Entonces esperamos que pronto sí se dé esto y sobre todo que la información y la formación que se dé a los centros educativos pues sea oportuna y muy constante, ¿no? Que pueda ser relevante para ellos, porque sí es cierto que la carga y la responsabilidad de implementar una política pública recae en este sentido en las escuelas, en los maestros, las maestras, los directivos y en la parte de salud pública, pues en quienes atienden a las infancias. Marta Pereira, muchas gracias por acompañarnos, gracias por la información, la orientación y bueno, por supuesto que seguiremos atentos en el seguimiento a esta Muchísimas disposición. gracias por Muy el amable. espacio y solo quería comentarles que este panel fue pues esfuerzo conjunto entre Mexicanos Primero Jalisco y el Clúster Médico de Jalisco, porque desde la sociedad civil creemos que sí es importante hacer esfuerzos articulados para generar los cambios positivos que necesitamos en la sociedad. Muy agradecidos. Muchísimas gracias, un buen día. Igualmente, Marta Pereira, coordinadora